Alguna vez tuviste seguramente un fuego en la boca, esas aftas, como unos cráteres de fondo blanco amarillento que duelen muchísimo. Un montón. Pero a veces se confunde con el herpes, con la afta, ¿qué es lo que tengo? Y que ¿no? es viral, esto tiene que ver porque está más del estómago, este dolor intenso que parece que es un volcán en erupción dentro de la boca. Vamos a hablar de esto con el doctor Cristian D'Agata. Gracias por venir, Cristian. Gracias. Un placer tenerte acá. Te saludamos, canchero. Hoy es el saludo que se utiliza. No se da más la mano. No, todo siempre así. Esto es muy canchero. De una. Bueno, ¿qué son las aftas? Son lesiones ulcerosas que aparecen en la mucosa oral. Siempre hablamos de lesiones de muerte del tejido, por eso hablamos de necrosis y de úlceras que están siempre dentro de la cavidad oral, que pueden aparecer en el dorso lingual, en el vientre lingual, en los labios, pero siempre en la mucosa. Lengua, ¿no? La lengua, claro, la lengua. En la mucosa de los carrillos, en los pilares anteriores de la faringe. O sea, puede estar en cualquier lugar, en cualquier parte de la mucosa oral. Vos me decías algo recién, qué importancia de diferenciar lo que es un herpes de una lesión, porque parece una lesión parecida, pero no. El herpes es una lesión por un virus, es contagiosa y no está en la parte de la mucosa. ¿No está dentro? No. Un herpes no lo voy a tener nunca adentro, no, sino acá. Lo vas a ver en la semimucosa del labio o en la piel, pero no está dentro de lo que es la mucosa. Uno piensa a veces que esto se da más en chicos, pues yo lo tuve más de chico, quizás vos también, en chicos que en adultos. ¿Esto es así o no? Mira, no hay una causa específica, pero sí hay algo que tiene que ver con, por ejemplo, si tus dos padres tienen herpes, tienen aftas, vos tenés un 90% de probabilidad de tener también una lesión ulcerosa, una afta. Ahora, si ninguno de tus padres o uno tuvo, puedes tener un 20%. O sea que hay un tema que tiene que ver de transmisión. ¿Es para preocuparse? No, para nada. O sea, va a depender del tipo de lesión. Si tenemos unas lesiones grandes, medianas o el tipo herpetiforme. Hay una clasificación, por ejemplo. Tenemos una clasificación. Si querés, para hacer una clasificación rápida que pueden ser menores, mayores o herpetiformes. Venga con nosotros, así nos vas explicando. Claro, porque tal vez todos decimos... Una afta menor. No. Una afta menor es una lesión pequeña que puede tener aproximadamente 1 centímetro o menos. Vas a ver bordes redondeados y bordes bien rojizos, con una superficie, como dijiste vos, blanquecina o amarillenta. Y obviamente eso duele bastante, pero tiene una evolución a cero que más o menos tarda 1 o 2 semanas. Ahora, si tenemos una afta mayor, que pueden ser aftas que pueden tener hasta más de 2 centímetros, lo que pasa con las aftas mayores es que además de ser una superficie más grande, tienen una superficie de más profundidad de necrosis y eso genera más sintomatología, más dolor. Ahora, estas aftas suelen tratarse, sin curarse, más o menos por ahí entre 4 a 6 semanas, y lo que pueden dejar, como son muy grandes, pueden dejar una cicatrización hipertrófica. Pregunta, Cristian, ¿alguna lesión en la boca, por ejemplo, un mal cepillado que de golpe se te va, puede lesionar la mucosa y ahí depositarse el afta? Me ha pasado. Cepillarte fuerte, por ahí con el cepillo le pegás a una papila o abajo de las piezas dentales, y esa lesión de compresión va a producir una muerte por aplastamiento del epitelio. Entonces sí te va a producir una lesión de necrosis y un afta. Bien, ¿y estas herpetiformes, por qué se llaman así? Se llaman herpes. Se llaman herpetiformes por el tipo, por la clínica que tienen. Vos cuando las ves son como cabecitas de alfiler múltiples que se juntan en racimos de 10 hasta 100, que pueden estar separaditas y a veces se juntan formando una gran afta, pero no son de profundidad, con lo cual remiten en 1 o 2 semanas sin tanta sintomatología. ¿Qué las causa? Porque ahora vos estabas diciendo eso y yo me estaba acordando que a veces me muerdo adentro, me muerdo el cachete. ¿A propósito? No, sin querer. Bueno, esa lesión traumática. Eso Esa lesión es traumática. Lo que me ha pasado. Claro. ¿Qué dice? Dentífricos. Ahí es lo que decía usted. Claro. Hay dentífricos, enjuagues bucales. Hay dentífricos o enjuagues bucales que tienen un componente como es laurilsulfato de sodio que te puede dar ese tipo de lesión y te puede necrosar la mucosa. Sensibilidad a algunos alimentos. ¿Qué es una alergia esto? Es una alergia y muchas veces, por ejemplo, alimentos, cuando hablamos de alimentos picantes, salados, ácidos, a veces el chocolate, el café, las fresas pueden dar a algunas personas una cierta sensibilidad y producir. ¿La acidez, el reflujo, vómitos pueden ser? Mira, por eso los pacientes, las personas que tienen Helicobacter pylori, que está
que esa bacteria que produce las úlceras gástricas, también te va a producir un tipo de úlcera a nivel de la mucosa oral. Bueno, me imagino que esto, por ejemplo, los pacientes que tienen un bypass gástrico o que toman abundante cantidad durante mucho tiempo los prazoles, pueden tener déficit de vitamina B12. Claro. Ojo con esto. Sí. O personas que son veganas. También puede tener déficit de B12, o sea, puede ser propensos a tener aftas. Por eso lo corregís dando la suplementación correcta. Perfecto. Para suplir ese defecto. Ácido fólico, zinc o hierro. Perfecto. ¿Esto alergia a algún alérgeno en particular o tiene que ver con la alimentación? Con alguna alimentación, alguna medicación. Bien. Hormonales. También, por ejemplo, en los pacientes, no solamente las mujeres sino los hombres, la andropausia, la menopausia también produce cambios hormonales que pueden producir también este tipo de lesión. Entonces no siempre se hereda. Y generalmente porque él empezó diciendo que podía ser. No siempre será. Tenés una probabilidad estadística. En realidad las aftas es un conjunto de desencadenantes, ¿entendés? No hay es idiopática, hay una causa específica. No es viral. No es viral. No es viral, por eso no es contagioso. Estrés, que estén todos. Y estás estresado. Combinás el estrés. Y sí. Los antecedentes familiares, como hablamos. Y, por ejemplo, las enfermedades, trastornos a nivel... Digestivos. Enfermedades inflamatorias, celiaquía, VIH. Claro, los pacientes, el tema de la inmunidad en los pacientes inmunosuprimidos también va a producir este tipo. ¿Por qué? Las células, en vez de atacar a los patógenos, van a atacar por falta de conocimiento a las células normales y va a producir una lesión de ese tipo. Bien, si querés toma asiento y seguimos charlando acá. No es contagioso, yo me quedé con eso. Muy bueno. No es contagioso, pero me gustaría igual también el beso, compararlo con el herpes, porque el herpes sí. El herpes claro que sí, pues el herpes es una lesión virósica y eso sí es contagioso. ¿Esto causa mal aliento? Sí, porque es todos los tejidos que están necrosados van a producir, se pueden infectar y si se infectan van a producir halitosis, claro que sí. Doctor Gómez. Me gustaría hacerle una pregunta al doctor. Por supuesto. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para que una lesión de este tipo, uno sospeche de una lesión neoplásica, ¿no? Exactamente. Por eso es importante que el paciente haga una consulta cuando tiene un afta o una lesión en la boca que pasaron 2, 3 semanas y no remite. Hay que hacerlo porque si tengo un paciente que tiene 2 meses con una lesión, hay que hacer una biopsia para hacer un diagnóstico diferencial, si es una lesión de este tipo o es una lesión neoplásica. Ahora, el tratamiento, por lo que dijiste, el diagnóstico es netamente clínico. Lo mirás, te cuenta y ves la lesión y decís, tenés un afta, tenés 2, tenés 3, es en herpetiforme, etcétera, etcétera. ¿Cómo se trata esto? Porque hay mil, si uno mira en Google o el spray, ChatGPT, ese es como el claro, más esa común. es la lidocaína, el anestésico, ¿no? Eso te calma, eso es como barrer la tierra bajo la alfombra, pero el problema sigue. Siempre lo más importante cuando hay lesiones ulcerosas en la boca es tener un control de la placa bacteriana 0, lo menos que puedas tener de placa. O sea, tenés que tener una correcta higiene de la boca con un cepillo adecuado, hilo dental, pasar la lengua. ¿Pero eso qué es? ¿Prevención o tratamiento? También en el tratamiento, porque si la placa bacteriana va a contaminar, va a inflamar más y va a producir una lesión necrótica más importante con más dolor y va a tardar más tiempo en cicatrizar. Bien, el cepillado, viste que la gente cepilla, se trata de sacarse eso blanco que es fibrina. No. Se lo sacan y abajo le queda una lesión peor. roja, sangrante y duele muchísimo. No, tenés que limpiar la superficie. Si tenés la úlcera, la tenés que limpiar con un hisopo, con un antiséptico. Hay antisépticos que además de matar los microorganismos, los virus y bacterias, tienen anestésicos. Entonces te va a ayudar el anestésico a que remita y mejore esa clínica que vos tenés. Más info, a ver, tratamientos. Ese te va a gustar a vos. Vos que sos cirujano, te va a gustar la cauterización. Claro. Te iba a decir lo mismo, apenas leí. Está buenísimo. Te va a la gustar. cauterización puede ser física o química. Física con electrobisturí. ¿Y química con nitrato de plata? Nitrato de plata, por ejemplo. Ah, mira vos. Sí. No lo sabía. Con anestesia local, un poquito de anestesia local. Anestesia local. Este es un aerosolazo de lidocaína, por ejemplo, spray. Sí. Y le podés quemar. Ahora, si vos quemás esa lesión, ¿pasa el dolor? Sí, pero tienen que ser lesiones pequeñas, porque si tengo una lesión grande, extendida, si la voy a quemar, voy a agravar la situación. También hay colutorios, son jugadas que tienen corticoides, como betametasona también. Y, por ejemplo, esto que decís, acá dice son remedios caseros, la receta de la abuela. Por ejemplo, té de manzanilla con miel, porque la miel tiene un efecto antiséptico y la manzanilla un efecto antiinflamatorio. La combinación
resulta bien. Ahora, les voy a preguntar a todos ustedes, ¿han tenido aftas alguna vez? Sí. Sí, vos también, Sí, vos también. Sí. La realidad, ¿pudieron mitigar ese dolor con algo que no sea anestésico? ¿Y cuánto le duró eso? No, me llamó la atención el tiempo de duración, porque yo recuerdo que por ahí con un anestésico local, un colutorio, se iba en un par de días. Por eso me llamó Sí, la atención pero el tiempo. hasta realmente te habrá durado una semana A mí no. aproximadamente. No. Yo lo que ¿Vos? te quería... Sí, y a mí me pasaba, sobre todo la suplementación, Sí. que leí recién, en mi época de estudiante, universitario, hacía mucho deporte, dormíamos poco porque estábamos entrenando, rindiendo, y cuando tiene un afta, yo me daba cuenta que tiene una hipovitaminosis. Claro, Mirá. mira vos. Con un complejo vitamínico, en un par de días se me iba. O Excelente. empezaba a comer más frutas. Bien. Pero era el síntoma que yo tenía de que no estaba comiendo bien. Por tu Y déficit. era por el estrés y la falta de alimentación. Matías, Es la ¿querés preguntar combinación algo? siempre de Está diferentes bueno. Una factores. Bueno combinación. detectarlo, sí. Sí, yo te quería preguntar, ¿en qué pacientes indicarías un tratamiento quirúrgico? Porque la verdad no escuché muchas veces que un afta se trate quirúrgicamente, pero bueno, por ahí para saber cuándo. Por ejemplo, Cauterizarlo. claro, hablamos de la cauterización física, por ejemplo, un electrobisturí. Y en ese caso un paciente que tiene recurrentes, tiene aftas en forma recurrente, le molesta, tiene dificultad, no sé, odinofagia, Claro. y está muy molesto. Entonces, en ese caso elegimos como ese tratamiento. ¿Qué decían? No, Él yo- es cirujano de cuello, ¿no? Además de ser cirujano quería preguntar. maxilofacial. Entonces, Y vos ves, porque a veces vemos nosotros los ginecólogos lesiones ulceradas en la vulva, que Sí. son muy parecidas a las aftas, que a veces se confunden con aftas, pero son producto de una enfermedad autoinmune, ¿no? Que supongo que ustedes la ven. ¿Se le hace un examen ginecológico a las mujeres o se les recomienda que vayan al ginecólogo a mujeres que Mira, repiten aftas? No lo había pensado, pero está bueno lo que decís y es para pensarlo, sí. Porque muchas veces se asocian. Y la Mira. otra pregunta que te quería hacer es si tiene alguna similitud con lesiones de tipo sifilíticas. Claro que de sí, porque localización. es una lesión ulcerosa. Por eso el ojo, esta lesión ulcerosa, que la tenés hace tanto tiempo y no remite, ya puede ser algún tipo de lesión y hay que biopsiarla. o sea, cuando duran es recomendable ir a ver al estomatólogo, al Hay que ver al odontólogo, Claro. que es el Claro. que sabe, ¿no? Igual al odontólogo, para que la gente sepa, ¿cada cuánto hay que ir a revisarse la boca? Mira, sí, mínimo cada 6 meses. ¿Cada 6 meses? Cada 6 meses. Sí, porque... ¿Pero cuánta gente lo cumple eso? Nada, poca, Eso me lo dijiste el poca otro día gente. cuando fuimos a hacernos Poca. una limpieza bucal. Nosotros. A los 6 la meses puya, te quiero acá, ¿Sabes me por qué? dijo. La A gente los- mayor. No, un año a los- después. A los Tienes 6 razón. meses Claro, uno tienes hace razón. un tratamiento de flúor y eso fortalece al esmalte Claro. dentario. ¿Mm? Entonces, es importante. Ahora, si son pacientes que tienen muchas caries o enfermedad periodontal, eso tiene que bajar a 3 meses de control. Bien, ¿tiene algún sentido tomar antiinflamatorios para esto o solamente el tratamiento es local? Tiene sentido y hacerte, si tenés sintomatología, obvio, te va a servir y también es importante buches con algún corticoide. Alimentos prohibidos, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, las cosas que tienen ácido cítrico, o sea, ponerle limón. Y sí, naranja, lo estás- claro. Tomás un limón y pegás en el Ajá. Y techo. estás irritando. Claro. Ácido, salado. O algo picante. Picante, Los obviamente. condimentos picantes ¿Qué que es me esto? fascinan. ¿Qué es Mis esto? muñecos. Este es el consultorio de Cristian D'Ágata en San Miguel. Mis muñecos. Porque también lo tiene en Pilar usted. Mirá qué Sí. lindo. Son los muñecos de Star Wars. Mis muñecos de Star Wars. Qué lindo Uno consultorio. va al ¿eh? consultorio y se Tiene encuentra con los muñecos tiene una de clínica Star el Wars. doctor en San Miguel y un consultorio en Pilar, Pilar, ¿no? sí. En Pilar. Bien, vamos a hablar acerca de esta epidemia. Usted que ve fútbol y Yo veo siempre fútbol. dice lesión Se de ligamento lesionó otra cruzado. vez, se lesionó otra vez. Así estuvimos diciéndolo como 30 veces desde que comenzó el torneo de Primera División. Y ya la gente dice ligamento 4 cruzado, meses, tiene, 4 tiene, meses. tiene para esperar por lo Lo que menos pasa es 4, 5, 6 6, meses. 8 meses. Vamos a hablar de todo esto Perdemos con- jugadores. con el doctor Gonzalo Gómez, que trajo una rodilla acá, permiso, trajo una rodilla, gracias, esto iría así, sería pierna derecha, A ver. ¿de acuerdo? El peroné está, Sí. sí, pierna A ver, ¿cómo derecha. es? Había exactamente. una regla mnemotécnica de la facultad que decía, Perón hablará por radio al exterior. Esto significa Ajá. que Ah, Peroné buenísimo. y el radio Sí. van hacia afuera. Perón hablará por radio al exterior. ¿Se acuerdan de eso? Mira vos. No, pero Está bueno. Aprendieron algo. Aprendieron algo. Bueno, contanos de qué se trata la ruptura o rotura. Rotura se dice, ¿no? Porque una vez cualquiera de las dos, un sí. traumatólogo me dijo, la ruptura es sentimental, me dijo. Y la rotura es traumatológica. No sé qué piensa usted, doctor. no sé, la verdad Bueno. que Un puede poeta. afectar el corazón, es un poeta, pero po- bueno, un poeta. nosotros como cirujanos la verdad que no andamos mucho en la literatura. Bien, ¿qué está pasando? Bueno, epidemia de lesión de ligamento cruzado anterior. Fueron aproximadamente 29 casos. Son muchos en esta parte del campeonato. Lo que tenemos que saber es que la tasa de lesiones aproximadamente
por plantel una lesión cada 1.500 horas de entrenamiento y de juego, que es 1 por año, por equipo. O sea que son muchos. Hay planes de prevención que en realidad se llaman planes de reducción de la tasa de lesión, pero no la evita del todo. Pero ¿por qué es importante la lesión? Porque primero son 9 meses para volver a jugar. Claro. 9 meses. Yo te decía es 8, muchísimo. 9. Vos dijiste Sí, no, 6. porque antes era 6 y, Sí. y se vio que la ruptura a mucho. los 6 es altísima. Y cada mes que se va después de los 6 meses, baja mucho. O sea, son 9 meses. Cuando uno saca el ligamento, un tendón para poner el ligamento se hace de nuevo al año. Bueno, antes de entrar al tratamiento, me gustaría que nos muestres dónde está el ligamento cruzado Bueno, anterior. si podemos ver acá. Ahí le ¿no? sacaste la tapita que sería Exactamente, la está la rótula. rótula, el aparato extensor, Esto con el toca tendón acá. cuadricipital, la rótula y el tendón rotuliano. Y vemos que el ligamento cruzado tiene esta disposición, como para arriba y para afuera. ¿Y qué evita? La traslación anterior y la rotación interna de la tibia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un jugador, por una perturbación, frena y cambia de dirección, y gira. ahí gira, hay una traslación anterior, rotación interna de la tibia, y ahí siente un crack. ¿Te duele enseguida o después? Sí, duele muchísimo en ese momento. Porque ahí estás en caliente. Estás Sí, jugando pero la y te rodilla duele se enseguida, va. entonces. Se va tanto Claro. que la tibia hace este movimiento y choca la parte posterior de la tibia con la parte lateral del fémur. O sea, es como que se subluxa y vuelve. Qué dolor. Es muchísimo. Y siente una rama que se quiebra. Tanto decir que ese pop audible es el 80% de los casos. Eso te iba a preguntar, ¿es audible? Es audible, se siente, crack. Y a veces lo sienten los jugadores que están alrededor. Increíble eso. Increíble. Pero hay estudios que hablan que para volver al mismo nivel que antes, solamente el 55% lo vuelve a hacer. Mirá. O sea, no todos los jugadores que se operan vuelven a jugar al mismo nivel. ¿Y eso por qué? ¿Por Y- temor después? Por temor, entre muchas cosas, y por que tiene después una inestabilidad residual después de la cirugía y puede tener lesiones meniscales. Entonces es muy importante lo que se hace ahora. No solamente se hace la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, se pone un ligamento que puede ser del tendón rotuliano, del tendón cuadricipital o de los isquiotibiales, se pone en el mismo lugar a través de un orificio en la tibia y en el fémur y se fija con atornilla. tornillos o con un sistema de fijación cortical, sino que se hace una augmentación extraarticular. Si es de alta demanda, es paciente joven, hay que hacer una augmentación, como O sea, un refuerzo le metés lateral. un ligamento que no estaba. Exactamente, como uno refuerza ese ligamento. Que en menores de 20 años la tasa de ruptura puede ser hasta de 40%, es altísima. Claro. Es tremendo. Entonces no todo el mundo vuelve a jugar al mismo nivel y muchos se vuelven a romper. Ahora Muy no- joven aparte. sí. 20 Muy años, joven. claro. Y Muy calculá joven. que si 2 veces se rompe el ligamento cruzado anterior, está 1 año y medio afuera sin poder jugar, es muchísimo. Ahora uno piensa, ¿no?, que una persona joven que entrena todo el tiempo, que tiene buenos calzados, que los campos de juego están muy preparados hoy en día para que Sí, no haya están tanto preparados, pozo. pero algunos. hasta ahí nomás. Sí. Muchos recitales hubo este tiempo también. Hay que pagar los gastos del Claro, club. Puede que creer que deterioraron la cancha No, de pero juego. en general están También. bastante bien, porque se los cuida mucho, Sí. hay mucha tecnología, pero es tan multifactorial porque uno ve el gesto por el cual se rompe, es un gesto que hacen todos los días. Claro, exacto. Entonces, ¿por qué? Por la perturbación. El ligamento se rompe a los 40 milisegundos que el piso toca, el pie toca el piso. 40 milisegundos. Rapidísimo. Y hay una lesión muy icónica, que es la lesión de Owen en el Mundial 2006. Sí. Que Koga, un cirujano de Japón, estudió el movimiento con cámaras de alta velocidad. Y entonces vio que a los 40 milisegundos se rompe, que la tibia se va para afuera, el fémur para adentro y ahí se rompe. Vean la lesión de Owen solo. El 90% de las lesiones se pasa solo, o sea, una perturbación. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central en ese momento no hace una gran fuerza del glúteo ni de los isquiotibiales y ahí se rompe Listo, el no ligamento le echamos la cruzado. culpa a las canchas entonces. Es multifactorial. Pero las canchas en general están bastante bien. Mirá que nosotros con Racing recorremos todos los clubes y la verdad que no podemos decir que estén en mal estado, sino que están bien conservadas. Cristian. ¿Esa lesión en los jugadores de pádel también se ve mucho? ¿O es otro No tipo de lesión? tanto, ¿Es no otra lesión? tanto. Ayer discutíamos con un amigo si era cierto que el pádel generaba tantas rupturas. Por lo Ahora que he bien, escuchado. Mito si verdadero. para jugar al fútbol uno tiene que, más o menos decentemente, tiene que entrenar un par de veces a la semana. Sí.
Para jugar al pádel es un deporte, yo como jugador de tenis actual, ex jugador de rugby, actual jugador de tenis, ¿no? Tenés que jugar un par de veces a la semana. Al pádel juega cualquiera y se divierte. Bien. Entonces, ese mito de que rompe la rodilla, para mí es que la gente que no podía hacer otros deportes van a jugar al pádel y no hacían nada. Entonces se hubieran roto más jugando al fútbol. Entiendo. Pero la verdad que el pádel es un deporte bárbaro porque es súper lúdico y puede jugar cualquiera. En la familia, la primera vez que uno empieza a jugar, puede jugar bastante bien. Sí. Pero para mí es un mito, ¿no? ¿Tiene que ver la alimentación de la persona durante su infancia? ¿Algún déficit, algún problema del tejido No está comprobado, pero lo que sí está comprobado es que la mujer se rompe 7 a 9 veces más que el varón. ¿Por qué? Está estudiado que las lesiones se producían en el periodo estrogénico y en ligamento cruzado de rata se sacó el ligamento cruzado, se cultivó en medio, o sea, in vivo e in vitro, se vio que era más débil el ligamento cruzado en el estrógeno. Bien, desde el punto de vista técnico, ¿es una cirugía compleja esta? Porque la decís que es fácil, metes un clavo por acá. Claro, es una cirugía que tiene que ser milimétrica. ¿Por qué? Porque se debe poner el ligamento cruzado, como una vez que el ligamento se rompe, se rompe la sustancia. Ahora hay una tendencia, pero todavía no hay mucha evidencia en colocarlo en el mismo lugar. Pero eso fracasó por mucho tiempo. Lo clásico es que se pone un injerto en ese lugar y ese injerto tarda 1 año en hacerse un ligamento nuevo. Pero tiene que estar colocado en el mismo lugar, porque si uno no lo coloca en el mismo lugar, la rodilla, en su movimiento, las fuerzas no son las que tendría un ligamento normal. Entonces no va a salir una estructura, un órgano, es como un órgano nuevo, ¿no? Vos decís que ese injerto que haces, autoinjerto, se convierte en ligamento. Exactamente. Las fibras del tendón, una vez que uno pone el ligamento, la sinovial lo recubre. Posteriormente las fibras o los vasos van a entrar y se va a formar fibroblastos. Y ese colágeno viejo se va a transformar en un colágeno nuevo. Pero eso depende de la ley de Wolff de la atracción. Perfecto. Y lo que es muy importante... Esto quiero ver porque parece rabanitos cortados. Estos son todos los tipos de lesiones meniscales que hay. Sí. ¿No? Acá tenemos las lesiones meniscales que puede haber. Ahora bien, una cosa muy importante, el menisco es como el... ¿Vieron en los camiones? En los camiones que uno pone... Acá, así. Dale. Ahí está. ¿Vieron en los camiones que uno pone como un taco para que no anden? El menisco tiene esta forma de cuña. Entonces, los cuernos posteriores de los meniscos son estabilizadores de la traslación anterior. Entonces, nunca podemos hacer un ligamento cruzado nuevo, o sea, tratar una inestabilidad y sacar el menisco. Es un sinsentido. De estos meniscos que estamos viendo acá en pantalla, ¿cuál es el menisco normal? Bueno, el menisco normal sería sin la lesión. O sea, es una media luna, ¿no? Y ahí tenemos distintas lesiones. Lesiones radiadas, lesiones en asa de balde, lesiones horizontales. ¿Esto tiene un tamaño real? Es prácticamente real. Así es el menisco. Antes se sacaban los meniscos. Sí. Todo. Si rompía el menisco, le sacaban los meniscos. ¿Qué pasa? No solamente que da más inestabilidad, una rodilla sin menisco, sino que da artrosis. Y ahora viene muy interesante cómo anda el menisco. Cuando uno le pone la carga a la rodilla, el menisco, como está insertado en los dos extremos, tiende a irse para afuera. Eso se llama extrusión del menisco, que es la ciencia nueva del menisco. Entonces, cuando uno tiene una lesión de menisco de más del 60%, deja de funcionar. Y se llama menisectomía funcional. El menisco está y no funciona. Por eso hoy en día todas las lesiones de menisco se suturan, para volver ese menisco roto en un menisco funcionante. Consulta, una vez que el jugador le sucede esto en la cancha, lo sacan, ¿cuándo hay que operarlo? ¿El mismo día? Muy buena pregunta. Mañana, una semana. No conviene operarlo porque hay estudios, si bien muchos lo operan el mismo día, hay lesiones agregadas. Entonces lo que conviene hacer es esperar un par de semanas y que el paciente tenga sin líquido la rodilla, sin derrame articular y movilidad completa. Ese es el mejor momento, que generalmente no es en la semana y son 2 semanas. Recién ahí es el mejor momento para operarlo. Bien, ¿esta cirugía se hace con anestesia general, peridural? Generalmente se usa una anestesia peridural, que es la más segura para el paciente. Hoy en día con esas agujas que se llaman pencil point, que son redondas, el paciente no tiene cefalea, pérdida de líquido. ¿Es cirugía laparoscópica o hay que abrir toda la rodilla? Es cirugía laparoscópica, pero la toma del injerto se hace una pequeña incisión
para cosechar ese injerto, ¿no? Que puede ser de los isquiotibiales, de la parte de atrás de la rodilla, del tendón cuadricipital o tendón rotuliano, se prepara y a través de túneles se pone y se fija con tornillos o con un sistema de suspensión. Tenemos 2 minutos más, si querés. Yo quiero hacer una pregunta muy Sí. interesante lo que estás contando. Respecto a la regeneración de ese tejido, ¿es de utilidad hacer técnicas regenerativas como plasma rico o hialurónico? Bueno, muy buena pregunta. No hay estudios, hace 5 o 10 años se empezó a usar mucho, pero se vio que no había un gran avance en eso. No es que pueda hacer un injerto mejor y ni pueda hacer un injerto más rápido. Entonces, actualmente no se está usando tanto. No hay tanta evidencia científica que soporte eso, de que las plasma rico en plaquetas o el BIMAC, que es el aspirado de médula, pueda mejorar esto. Porque los túneles mismos que tiene la tibia largan toda esa célula madre y esa célula madre va a bañar ese injerto, lo va a hacer inmerso en esa célula madre propia por los túneles que se hacen para pasar el injerto. Bien, imaginemos, hablaste de deportistas de alto rendimiento, hablemos de don José que va a jugar al fútbol, se lesiona. ¿Cuándo vuelve a jugar don José? 9 meses. Siempre, ¿También? siempre, no antes de los 9 meses. Ah, tremendo. Anteriormente hablamos de 6 meses, hoy en día no se habla más. Está estudiado que por cada mes que vuelve antes el jugador tiene exponencialmente más posibilidad de romperse, o sea, son 9 meses. Pero don José va a jugar al fútbol, pero tiene otro trabajo. Exactamente. Y no juega como el ¿Y qué hace? Pero la ¿Va al otro trabajo ligamentización... o no se va durante 9 meses Sí, al otro trabajo? claramente vuelve porque, bueno, Claro, teníamos, vuelve. ¿A cuando caminar trabajábamos cuándo? con las recolectores de residuos que iban corriendo, Claro. la vuelta Sí. al trabajo, mirá qué interesante, ¿no? Porque en esa época estaban las RT, nosotros operábamos muchísimo, entonces se bajaba para buscar la bolsa, se rompía el ligamento cruzado. Entonces no podía volver, en esa época lo hacíamos volver a los 6 meses porque se volvía a los 6 meses. Entonces, ¿qué se hacía? Generalmente se vuelve a los 3 meses, pero como la empresa hacía recolección y barrido, iba a barrer para no correr atrás del colectivo. Claro. Porque si volvía antes, se volvía a romper. La persona más joven que has operado de ruptura de ligamentos anterior. 11 años. 11 años. Que ¿Motivo? es una pregunta muy importante jugando al fútbol. Mirá. Pero ¿qué pasa? A los 11 años, como tiene los núcleos de crecimiento, si uno pasa un injerto a través de los núcleos de crecimiento, no hay un arresto epifisario, no hay una deformidad. Entonces hay que hacerle un refuerzo que se llama técnica de Arnold Cocker, Sí. ¿no? Y una con métodos suspensorios lejanos a los núcleos de crecimiento. Y por último, por mi parte, la persona más adulta, con más años que has operado de esto, por lesión. Es una muy buena pregunta porque tiene que ver con la edad biológica. Sí. Perfecto, me encantó. Claro. Un día vamos a Siempre. hablar acerca de edad biológica. Se nos acabó el tiempo. ¿Usted, Se nos qué edad acabó el biológica tiempo. tiene? Usted es la vez más joven. Ay, gracias. La maternidad le ha hecho bien. Poco dice- sí, la maternidad. ¿Cómo lo pasó? ¿Bien? Espectacular. Le Bueno. mando un beso gigante a mi beba. Gracias. Que la he dejado por Nos primera vemos. vez muchas horas con el papi. Nos vemos entonces el domingo que viene. Nos Sí, vemos me acá encanta por que net. Gracias a estemos todos. los domingos. Un Chao. placer. Coman Chao. rico. Chao, chao.